Es autora de poesías, de cuentos y de novelas. Siempre los temas sobre los que trabaja son la construcción de la identidad individual y social, las secuelas de la dictadura y el universo femenino. Es muy reconocida con un montón de premios, pero sobre todo en 2012 ganó lo que yo siempre les cuento a mis colegas, que vendría a ser como la Copa del Mundo. En literatura ganó el premio Christian Andersen en 2012. Es una de las pocas argentinas que lo ha ganado. Con un libro maravilloso que se lo recomiendo, es de una editorial muy bonita que se llama Caleidoscopio y se llama Había una vez. Y es una reescritura, una reversión de Las Mil y una noches. Si no lo han explorado, es un libro que es como objeto cultural muy bonito. Aquí está María Teresa Andreto que quiere unirse. A ver. La dinámica va a ser, la Tere va a dar su conferencia, 40 minutos, 45. Vayan registrando, por favor, si tienen alguna pregunta para hacerle. Después vamos a recoger esas preguntas y se las vamos a hacer. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Bueno, repasando, quería agradecer, primero disculparme de no poder estar de modo presencial con ustedes allí, agradecer estar, aunque más no sea de este modo, de modo virtual, la invitación a formar parte, a transmitir en torno a la lectura. También agradecer y reafirmar el lugar del Estado en nuestras vidas como columnas vertebrales del Estado en nuestra personal, a Mauricio Coudert por su invitación en este por López, capolaboro del Plan de Lectura Nacional, la lucha por la construcción de una sociedad lectora. Bueno, siglo XXI, y eso voy a hacer, leer yo una lectura en el siglo XXI. Hacia otros ojos van y no son mías, no solamente mías. Vinieron de otras bocas y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse, dice un poema de la uruguaya Circe Maya que se titula justamente Palabras. Libros como puentes hacia otros y hacia zonas desconocidas de nosotros. Puentes también hacia la vinculación entre un escritor, una lengua y una sociedad. A un extremo y al otro, lo escrito y la lectura es el puente en el que se abrazan subjetividades que pueden, como bien sabemos, ser de distintos siglos, distintas culturas, distintas lenguas. Leemos, no podríamos transitar de otra manera, pero los libros no son solo puentes entre personas, sino también entre las estéticas que a partir de ellas se generan. Entre el mundo íntimo de quienes escriben y la sociedad a la que éste pertenece, entre el yo más propiamente el que a la poeta italiana Cavalli, una escritura privada, escritura pública. ¿Cómo seleccionar un buen libro? Porción pocos. Las posibilidades que un libro tiene de permanecer, de habitar en la memoria de un lector, que es la verdadera forma de permanecer que tienen un escritor y un libro, remotos. Pasa en este mundo no solo objetos, programas de televisión, noticias, productos, acontecimientos, videoclips. Una cosa tapa a otra rap que no permite que queden en nosotros vestigios de su existencia. Sin embargo, algunos libros quedan.
Un buen libro es un libro capaz de quedarse en nosotros, un objeto vivo entre el mar de libros que se edita, y somos los lectores los que decidimos qué libros quedarán, los que ofrecemos como territorio nuestra memoria para que ciertos libros permanezcan. Lo cierto es que algunos libros no nos permiten el olvido. No siempre se trata de los mejores libros. ¿Quién podría asegurar estos son los mejores libros? Sino de aquellos que disparan una flecha que, como el amor, no flecha a todos por igual. No atesoramos el libro mejor escrito, sino aquel que, por razones que no siempre comprendemos, nos interroga acerca de nosotros mismos. El encuentro con ese libro no depende solo de lo que ese libro tiene o es en sí mismo, sino de una conjunción misteriosa entre ese objeto, el lector, y la ocasión de encuentro. Ese puente que une a quien escribió con quien lee, puente que construyen editores y mediadores, maestros, profesores, bibliotecarios. Lo importante, lo verdaderamente importante cuando se trata de lectores que formamos a otros lectores, es ser sujetos de nuestras elecciones, que no sean otros los que elijan en nuestro lugar, ni reproducir nosotros lo que otros ponen en nuestras bocas, sino buscar, leer, reflexionar, elegir, decidir, tomar posición. ¿Cómo serán los libros en el futuro? ¿Habrá libros? Hace unos 10 años, con más en papel y del libro digital como una realidad que terminaría ocupando todas nuestras posibilidades de leer. Hoy sabemos que no es así. El libro digital, en sus diversos soportes y formatos, ya probablemente, y el resto lo sigue ocupando el libro en papel. Ya en nuestras vidas, existiendo el libro digital, el libro en papel se enriqueció en su formato, su diseño, su factura editorial, ganando hechura. Quiero compartir algunos asuntos que consideraría al armar un proyecto de lectura en el aula. No imaginaría una tarea, sí la imaginaría intensa y sobre todo muy abierta a lo inesperado. Pensaría en un espacio grato, el aula misma, tal vez con otra disposición u otro espacio de la escuela, desde el patio hasta la biblioteca. Pensaría en una frecuencia, una vez por semana, no menos de eso, y una extensión, un módulo, si hablamos de niños grandes o de jóvenes, tal vez medio módulo, si hablamos de niños pequeños. Elegiría un horario que privilegie el estar y el hacer, por lo cual desecharía la última hora de la semana, por ejemplo. La coordinación estaría a cargo de un maestro. Pensaría un ejercicio docente más cercano a la horizontalidad que a la verticalidad. Llevaría a ese espacio libros previamente leídos, de distintos géneros, de diversas estéticas, de diversos autores, de diversas épocas, en lengua castellana traducidos de otras lenguas, en castellano de autores argentinos y de otros países, nuevas ediciones o reediciones de clásicos, literatura de autor y tradicionales, ilustrados y sin ilustraciones, libros álbum o libros con imágenes y también libros sin imágenes, informativos, ficcionales, poesía, cómics, libros implantes, me hayan puesto problemas, aunque no me gustaban. Sería parte de mi ocupación cada semana descubrir nuevos libros guinantes para llevar al grupo a la de la ciudad o zona, si es que la hubiera en la zona o en la ciudad o en el algo, incluso tuve que pedir a la escuela o a alguna institución un lugar para comprar un libro. A todo esto ya lo saben ustedes, por supuesto. Pero una vez en el aula no haría demasiadas cosas con esos libros, sino ponerlos en juego, invitar a leerlos en silencio, en voz alta, de a dos,
de modo individual, podrían sucederse o superponerse. Y sobre todo, estaría atento al espacio de la clase de lengua, de la buena dicción, del correcto uso gramatical, de las cuestiones ortográficas, muy importante, claro, a las que solo atendería en el caso de consultas de los mismos participantes. Intentaría respetar el modo de leer de cada uno, sus intereses, estimular a quien aún no se interesa y dar rienda suelta al que sí se interesa. En cada encuentro destinaría una parte del tiempo a hablar de sus libros, de lo que leyeron, de lo que les gustó, de lo que no les gustó. Desecharía el pedido de resultados o rendimientos o pruebas de que han leído. Estimularía más bien la conversación en torno a sus libros. Aida Shaffer dice que leer es hablar de libros y pondría el foco en el entusiasmo de leer, de descubrir nuevos libros. Para eso, tal vez podrían servir algunos juegos, recomendar un libro a otro, contar en algún momento qué libro les gustó más. Tal vez puede ser interesante llevar de modo optativo una libreta con anotaciones sobre lo que leen, qué cosas les gustan, frases que tal vez los impactaron, datos del autor para buscarlo por internet. Cosas sencillas, nada muy rebuscado, más bien las cosas que uno hace genuinamente cuando un libro le gusta. En la medida en que el entusiasmo del grupo crezca, de que los participantes se vuelvan más lectores, entonces iría agregando otras cosas que pueden surgir de los mismos participantes. Quizá escribir, continuar historias, hacer grafitis difundiendo esos libros, hacer una campaña en la escuela o en el barrio, visitar juntos una librería si la hay cerca, dramatizar, dibujar, pero solo si eso va naciendo del mismo camino de la esquina. No evaluaría otra cosa más que la condición lectora de cada uno y del grupo, y a eso, sobre todo para ir revisando el camino y haciendo ajustes, porque si el interés decae, tal vez habrá que pensar en otros libros o en otro espacio o en algunas actividades que estimulen. Les explicaría todo esto a los padres y a los directivos para que no esperen tanto escrito en el cuaderno de clase ni tanto resultado visible, ya que se trata de resultados que se miden más bien por la observación, por ver cómo va creciendo en cada uno la condición de lector, el entusiasmo, la capacidad de seleccionar, la complejización del acto de leer. Si pudiera, extendería esto al resto de la escuela, intentaría conquistar a otro maestro o profesor para que él también lo haga, hasta ocupar toda la institución. Si fuera en cambio directivo, hablaría con los docentes de mi escuela y propondría esto para cada curso. Pensaría si tengo suficientes maestros lectores o maestros y profesores dispuestos a hacerlo y a llevar adelante un proyecto de estas características. Caso contrario, elegiría al maestro lector más fervoroso de la escuela, lo sacaría del aula, lo convertiría en el maestro del proyecto de lectura y haría que todos los cursos pasaran una vez por semana por su espacio, la biblioteca, el salón de usos múltiples, el patio de la escuela. Algo así haría, algo sencillo. ¿Habrá en el futuro patio de las escuelas? ¿Subsistirá un modo personal de intercambio de saberes, experiencias, emociones? Leer en el siglo XXI. Antes de la invención de la imprenta, cuando cada libro era único y el saber se transmitía de forma oral, leer era posibilidad, privilegio y poder reservados a unos muy pocos. Sorprende conocer cuántos reyes y emperadores eran todavía en la Edad Media analfabetos. Leían los monjes y en esa teocracia estaba depositada la biblioteca de la sociedad de un pueblo. Con la caída de la concepción teocéntrica del mundo, la invención de la imprenta, es decir, de los modos de reproducción del original, y el nacimiento y desarrollo de la burguesía, que sucedieron en paralelo, leer se convirtió en la actividad burguesa por excelencia. Ahí están, si no para decirlo, los personajes de Jane Austen y la Madame Bovary de Flaubert. Leían los burgueses, especialmente las burguesas, porque eran los únicos que podían permitirse el ocio necesario para la lectura.
lectura como entretenimiento que se prolonga hasta muy avanzado el siglo XIX. La carne es triste, y ya leí todos los libros, decía Mallarmé en su poema Brisa Marina, acusando el final de una época. La lectura, tal como el ocio, fue por mucho tiempo derecho de pocos. Como puede apreciarse en Las mujeres que leen son peligrosas, el libro de Stefan Bollmann, que recorre imágenes de lectoras desde el siglo XIII hasta el presente. Mujeres leyendo mientras toman té en la sala preciosa de la casa, o con perritos chinos o japoneses en la falda, como en el cuadro de Sharon Barton Barber de 1879, titulado Está leyendo con Toguillo. Había que dejar el tumulto que para la clase y la época no era tan tumultuoso, y buscar el infierno y encontrar una tal distancia del mundo. Había que lograr tal grado de parálisis y aún de enfermedad para poder gozar de esa lectura, que solo las celdas de un convento habrían sido propicias para una semejante situación de recogimiento, dice la escritora Tununa Mercado en su novela La Madriguera. En fin, leer era una costumbre asociada a una clase, una condición social, un modo de ser, a formas de vida hoy difíciles de encontrar. La literatura en su forma escrita no estuvo siempre a disposición de todos. Con su repliegue intimista y su incitación a lo sutil, lo delicado, la reflexión y el ocio, la lectura fue por mucho tiempo privilegio de los pocos. Una mujer muy mayor le contaba que cuando niña, mientras bordaba para aportar al precario presupuesto familiar, solía esconder un libro debajo del bastidor y lo sacaba cuando su abuela se retiraba de la habitación, porque en esa casa se leía los domingos, único día en que un pobre tenía derecho a pensar y a distraerse, a apartar la atención de aquello que se hace por necesidad para poner atención en otra cosa, en otras cosas. El ingreso de la lectura en sectores sociales menos beneficiados nace, como sabemos, con la revolución industrial y el imperativo de alfabetizar a los obreros para que aprendan a manejar las máquinas. Y lo que sucede es que esos obreros, una vez que han aprendido a leer, comienzan a demandar lecturas y provocan el nacimiento de los géneros llamados populares, desde el policial o el fantástico hasta la ciencia ficción y el terror, que instauran nuevos modos de leer más veloces y terminan sepultando por lentas y tediosas muchas novelas preexistentes, cambiando para siempre los modos de escribir y de leer. Leer como una concesión divina a quienes abrazaban la vida religiosa. Leer como un pasatiempo refinado de los burgueses. Leer para resolver cuestiones prácticas. Con los años, el concepto de ocio como tiempo de gratuidad disminuyó. Cada vez más nos llenamos de cosas y pareciéramos ni necesitar que nos exploten, porque somos capaces de explotarnos a nosotros mismos en la adicción al trabajo o a las actividades extras. Y el entretenimiento encontró otros recursos, incluso en lo que respecta a la necesidad y el consumo de ficciones. Así llegaron las películas, las radionovelas, las fotonovelas, las telenovelas, las series, los videoclips, los anime, la vida ficcionalizada en las redes, los 30 minutos de fama que a nadie se le niegan. Entonces, ¿por qué leer hoy? ¿Para qué leer ficción hoy y en el futuro? El gran desafío de la literatura es poder entretejer los diversos saberes y los diversos códigos en una visión facetada del mundo. Goethe quería hacer una novela sobre el universo. Imaginar la novela como una forma capaz de contener el universo parece ya un hecho cargado de futuro. Lichtenberg dijo que un poema sobre el espacio vacío podría ser sublime, y mucho tiempo después aparecieron John Cage o la argentina Mirta de Missage y tantos otros escribiendo o componiendo en la nada, en el silencio. El escritor español Juan Cruz escribió en su blog, en una entrada del año 2012, «Mirá que te lo tengo dicho acerca de los demasiados libros», sobre un libro del ensayista mexicano Gabriel Said, en el que refiere que la humanidad publica un libro
cada medio minuto, suponiendo un precio medio de $30 y un grueso medio de 2 centímetros, harían falta $30 millones y 20 kilómetros de anaqueles para la ampliación anual de la biblioteca. Los libros se publican a tal velocidad que nos vuelven cada día más incultos, dice Juan Cruz. Si alguien lee un libro diario, 5 libros por semana, lo que es una barbaridad, deja de leer 4.000 publicados el mismo día. Sus libros no leídos aumentan 4.000 veces más que sus libros leídos. Su incultura, 4.000 veces más que su cultura. Si entendiéramos por cultura o incultura la cantidad de libros que leemos, por supuesto no es así. Leemos para entretenernos, para divertirnos. Leemos porque nos sobra tiempo y no sabemos qué hacer con él. Leemos para ser cultos, para dejar de ser ignorantes. Es grave hoy ser ignorantes, ser incultos. Hoy que ser incultos ya no parece corresponder a un rasgo de clase, porque se puede pertenecer a las más altas esferas con alto grado de incultura. Hablando de incultura, hace poco, en una conversación con una endocrinóloga, supe que tenemos varios cerebros, 3 me parece, uno sobre otro, encimados a lo largo de milenios. Al más antiguo de todos, el cerebro reptiliano, apelan la neurociencia y el neuromarketing usado para fines comerciales, publicidad y ventas de productos desde 1952 y más recientemente por los asesores de imagen de los políticos neoliberales. Quien quiera sumergirse en este asunto puede googlear a Jürgen Klarik, especialista en estrategias empresariales basadas en mediciones de estados emocionales, en enseñanza de competencias básicas y habilidades prácticas, que se promociona a sí mismo como el mejor y más entretenido vendedor del mundo. El método de Klarik se basa en dirigir el mensaje a lo más primitivo del cerebro humano, el cerebro reptiliano, dice la endocrinóloga, que es muy elemental, trabaja muy rápido, sirvió para que sobreviviéramos y quedó ahí, abajo de otras 2 capas de cerebro más evolucionado. Este cerebro no entiende de datos ni abstracciones, no analiza discursos largos, no le interesa lo abstracto ni lo intangible, lleva todo a términos binarios, busca palabras conocidas, no se ocupa de comprobar, no tiene memoria, ni futuro, ni pasado, vive en el ahora y tiene una percepción básicamente visual. Eso nos puede remitir a algunas cosas que vemos o nos llevan a consumir en las redes. ¿Qué quiere la sociedad contemporánea entregada al monstruo capitalista? Se pregunta Alain Badiou. Quiere eso que tan bien enseña Jürgen Klarik, que compremos todo lo que se nos ofrece y que si no podemos comprar, por favor, que no molestemos. Para estas 2 cosas, consumir y no protestar, es preciso no tener ninguna idea de justicia, ninguna idea de otro porvenir, ningún pensamiento gratuito, no pensar mucho y entonces también no leer tantos libros, sino consumir lo binario. Es el arrasamiento del pensamiento único, la búsqueda de uniformidad en opiniones y voces, la instalación de lo que Pierre Bourdieu llamó vulgata planetaria, un idioma uniforme y desafectivizado en el que patrones y altos funcionarios intelectuales de los medios y periodistas de alto vuelo se han puesto de acuerdo para hablar con un vocabulario aparentemente sin origen: mundialización, flexibilidad, gobernabilidad, empleabilidad, tolerancia cero, nuevas economías, posverdad y otras lindezas. O sea, un imperialismo simbólico guiado por los partidarios de la revolución neoliberal, para quienes la imagen de la modernización es dejar a un lado las conquistas sociales y económicas que costaron más de 100 años de lucha. Imperialismo cultural, violencia simbólica, que se apoya en una relación de comunicación hecha para adornar, hacer florecer la sumisión.
Quisiera, perdón, quisiera detenerme en lo no utilitario de la lectura de ficción y en el silencio en que nos sume la lectura en profundidad, entendiendo que la lectura aquí sí nos interesa a todos los que estamos en la sala. Podemos ir abriendo en nuestra rutina diaria huecos para el silencio, para la reflexión, para leer, para pensar, para encontrarnos con nosotros mismos. Esa vendría a ser una forma de resistencia. Caminar porque sí, leer porque sí, eliminando de la práctica cualquier tipo de apreciación útil, con una intención decidida de contemplación, implica una resistencia contra el utilitarismo y de paso también contra el racionalismo y contra todo lo binario, que son sus principales benefactores, sin más fin, porque ese es todo su fin, que la contemplación del mundo. Permitirnos la contemplación del mundo. Frente a un utilitarismo que concibe el mundo como un medio para la producción, quien camina, quien conversa con el otro, quien camina y en el caminar piensa, quien conversa con el otro cara a cara, quien lee o se toma tiempo para pensar, para encontrarse consigo mismo, asimila el mundo como un fin en sí mismo. Formas de rebelarse contra las órdenes que convierten todas y cada una de las interacciones humanas en un proceso económico. Una verdadera actividad cultural debería ir encaminada a que cada uno se encontrara consigo mismo, se reconociera en su interior, entablara un diálogo íntimo sin salir de ahí, ayudándose de los instrumentos que la cultura pone a su alcance. Y eso sería lo que buscamos hacer si llevamos libros a un grupo, ¿no? Lograr que ese otro, o por lo menos facilitar las condiciones para que ese otro, niño, niña, joven, se pueda encontrar consigo mismo a través de la lectura de ese libro, pueda reconocerse en su interior, entablar un diálogo íntimo con él mismo o un diálogo con alguno de los otros pares que están en el grupo. Pero en lugar de eso, tenemos una cultura que es cada vez más de masas y menos de personas, en la que es imposible reconocerse. También es importante oponer resistencia a las formas invasivas de la cultura mediante el silencio. Aprender a hacer momentos de silencio para poder masticar, rumiar lo leído. Hace unos días salió mi libro Una lectura de provincia, donde hablo de la lectura rumiante, una lectura que busca, como la de los mamíferos, tener dos estómagos, masticar, volver y volver a masticar lo leído. La verdad tiene estructura de ficción, dicen que dijo alguna vez Jacques Lacan en sus seminarios. La importancia de la ficción, de la construcción del relato, de la lectura de relatos para la construcción del propio relato de vida. La pregunta sería entonces cómo hacer para contribuir ya no solo a que los niños y los jóvenes lean, sino para resistir en busca de algo más profundo, para instalar un lugar vacío donde pueda insertarse el lugar de un otro, para hacer ver aquello que no era visto o para ver de otra manera lo que habíamos visto demasiado fácilmente y así poner en relación lo que está con aquello que no está. Un buen libro puede dar a los lectores los medios para que dejen de ser meros receptores y se conviertan en agentes de la práctica discursiva. A lo largo de la escritura de estos apuntes, fui marcando algunas razones acerca de por qué y para qué leer en el futuro. Razones que aquí repaso. No perder un instrumento privilegiado de intervención sobre el mundo, un instrumento que con su repliegue intimista y su incitación a lo sutil, lo delicado, la reflexión y el ocio, muchos quisieran que fuera privilegio de unos pocos. Sostener el derecho a pensar y a distraernos, a apartar la atención de aquello a lo que nos obligan para poner atención en otras cosas. Entretejer saberes diversos y diversos códigos
en una visión facetada del mundo. Advertir la violencia simbólica y las prácticas del imperialismo cultural. Distinguir lo que se dirige a nuestro cerebro reptiliano y utilizar nuestros cerebros más evolucionados. Tener memoria, futuro, pasado. Tener derecho a protestar, a imaginar un porvenir, a exigir justicia. Imaginar formas concretas de resistencia ante la deshumanización creciente. Mantener a salvo una dimensión interior frente a las agresiones externas. Imaginar alternativas a lo puramente utilitarista. Encontrarnos con nosotros mismos, reconocernos en nuestro interior, entablar un diálogo íntimo, construir el propio relato de vida. Poner vista, cabeza y corazón en la misma mira. Creer en lo que uno hace. Manifestar disenso. Romper el orden natural tomándonos en el espacio invisible del trabajo, que no deja tiempo muchas veces para hacer otra cosa, el tiempo que no tenemos para declararnos partícipes de un mundo común en el deseo de hacer ver lo que no se ve, de hacer ver de otra manera aquello que es visto demasiado fácilmente, u oír como palabra aquello que solo es oído como ruido. Tener y ayudar a otros a tener medios para dejar de ser meros receptores e ir en busca de algo más profundo en el camino de eso que, siguiendo a Rancière, llamaríamos emancipar. La necesidad de leer, acompañar y no moralizar la experiencia lectora y escritora, focalizando en esa experiencia de libertad que la lectura, que más específicamente la literatura, puede proporcionarnos, a condición de que comprendamos su capacidad para movernos, a pensar, a sentir y a comprender y a ponernos en el lugar de un otro. No existe literatura sin anomalía, sin ruptura, sin desvío. La literatura siempre va en busca de lo extraño, de lo infrecuente, de lo diferente, de lo particular, de lo especial. El protagonista siempre es alguien que tiene diferencias con el sistema, con la sociedad o con el mundo en el que está inserto. Siempre hay en lo que se narra algo que se ha desacomodado. Y es precisamente eso lo que genera relato. Si la literatura es desafío, desvío de lo previsible, sugerencia, anomalía, ¿de qué modo llevar la literatura a la escuela? Cuando la escuela está supuestamente hecha para enseñar cosas específicas y no para el desafío, mientras que el acercamiento a la literatura implica al lector salirse, correrse de lo habitual, de lo previsible, de lo esperado. Los buenos, en esa tensión ahí, ¿cómo llevar a la escuela? ¿Cómo generar en la escuela, en la educación, cualquiera sea su nivel, un espacio para la disidencia que ofrece la literatura? Los buenos relatos están cargados de ambigüedad. La cuestión es que los asuntos, inclusión, discriminación, abuso, violencia y otras muchas cuestiones, dejen de ser el centro de un relato y de un personaje dentro de una historia, que eso, desde el feminismo hasta la discapacidad, desde la guerra hasta el racismo, pueda entrar al sesgo, de modo así tan oblicuo, tan sutil en el proceso de escritura primero y luego en la lectura, para abrirse a una densidad de sentidos, para que el lector reciba eso y sea él quien confirme o deseche ciertas posiciones. Si quiero hablar de un terremoto o de una bomba, por ejemplo, tal vez, o de la guerra que nos está destruyendo el mundo, tal vez no voy a hablar de eso de forma directa, explícita, obscena en el sentido literal del término, de lo que está totalmente expuesto, totalmente frontal, sino que voy a hablar de una niña buscando su muñeca entre los escombros de una ciudad que ha sido bombardeada. Se trata de lo singular, lo pequeño que permite entender algo más grande. Se trata de lo íntimo que puede darnos una idea de lo público, de lo social. Italo Calvino dice, recitando el mito de Perseo y la medusa, que Perseo,
Saben ustedes, Perseo venció a la Medusa dejaba de piedra a los que la miraban a los ojos, pero Perseo pudo vencerla. Perseo, dice Calvino, puede vencer a la Medusa y cortarle la cabeza porque no la mira a los ojos, sino que mira su reflejo en el espejo del escudo. De no haber sido así, se hubiera petrificado ante su mirada. Eso sucede, la petrificación del lector, la no conmoción del lector, con la dureza de ciertos asuntos si se dicen de un modo directo, plano. Un buen escritor debe entrar en ellos de modo oblicuo, no mirando el asunto a los ojos, sino buscando su reflejo. Solo de ese modo, lo que leemos podrá tener numerosas lecturas e interpretaciones sin que nos quedemos como de piedra ante lo leído. No se trata de una interpretación correcta y otra incorrecta. Se trata de un texto con la suficiente riqueza como para cobijar muchas interpretaciones y muchos interpretadores, tantos como lectores tengamos. Un relato o un poema no debieran ser escritos para demostrar ni enseñar nada. En un buen libro no debiera notarse ninguna tesis, ninguna costura, ninguna intención predeterminada. Tampoco quien ofrece lectura, como sería el caso de un maestro, debiera usar ese texto para demostrar ni explicar, sino para crear las condiciones, un espacio de interrogación y de espera para recoger los hilos que cada lector aporta. Decía, crear las condiciones para que el texto hable, para que el texto diga sus múltiples verdades a sus lectores. El gran desafío de la literatura es no incurrir en clichés moralistas y evitar la pretensión de decirle al lector cómo tendría que mirar el mundo y cómo tendría que entender ese libro que le acercamos. Habría que abandonar la idea de dejar un mensaje. De hecho, un cuento, un poema, una novela puede dejarnos no uno, sino muchos mensajes, a condición de que no la condicionemos a una interpretación unívoca. Aunque cambien los asuntos, el desafío sigue siendo no llegar a un texto para aprender otra cosa que sea más importante que el texto. Si así lo hacemos, lo leído nos tomará desprevenidamente para llevarnos al lugar de un otro que narra, para desde ese otro mirar un mundo y unos personajes que tal vez nunca habíamos visto o incluso nunca veremos en el mundo real. De ese modo, la literatura ensancha nuestra visión del mundo, nos permite ver cosas que de otro modo tal vez no veríamos, nos corre de nuestro egocentrismo, haciendo que miremos desde otros ángulos. Nos muestra también que no hay una sola manera de entender las cosas, que otros pueden entenderlas de otro modo y que cada persona tiene razones, aun cuando nos parezcan equivocadas, o condiciones lo suficientemente adversas o beneficiosas para hacer lo que hace. También nos muestra que una misma lengua se puede hablar de muchos modos y que cada modo corresponde a la singularidad de cada individuo. Nos conduce a hacernos preguntas sobre el mundo, sobre las condiciones sociales, sobre las formas de vida, sobre los sentimientos. Preguntas, no respuestas. Preguntas para que cada uno vaya encontrando sus respuestas. A la hora de acercar a niños y jóvenes al mundo de la lectura, se vuelve más importante que nunca elegir qué se lee, qué libros, saber por qué los elegimos y en esa elección a conciencia, si estamos en un espacio de formación, también resistirnos a ser meros repetidores de lo que otros hacen o dicen que hay que hacer. Y sobre todo, ¿qué hacer con esos libros? ¿Cómo dejarlos ser sin imponer una interpretación unívoca, sino muy atentos a lo que aparece? Diría que la potencia de un maestro formador de lectura está sobre todo en los libros que elige. Cuanto mejor lector sea, más rica será esa elección. Y en las condiciones de tiempo, espacio, frecuencia y muy frecuentemente de escucha, que sea capaz de crear para que los alumnos, miembros del grupo, se interesen en esas lecturas y se sientan en libertad de decir una palabra propia acerca de lo leído. Las lecturas que nos modifican
no son asépticas y tranquilizadoras. Más bien nos perturban, nos sacuden, nos sacan de la modorra. Leer entonces para despertar, para no vivir adormecidos. ¿Cuál es el lugar de la literatura en la escuela? ¿Qué esperamos de ella? ¿Qué de específico puede aportar que no hayan aportado ya otras disciplinas, conocimientos, experiencias? ¿Qué importancia tienen en la vida escolar la construcción de un relato, el desarrollo del imaginario, la percepción de la voz del lenguaje? ¿Para qué llevar todo eso a la escuela? Y en todo caso, ¿cómo llevarlo sin que se esquematice ni se rompa? Hay una premisa que conserva su parte de verdad, pero que se ha estereotipado tanto que no nos deja pensar de un modo más profundo. Un eslogan por todos repetidos. La lectura por placer, placer visto como contacto espontáneo con los libros, sin intervención docente. Esa intervención docente considerada muchas veces como obstáculo del placer. Falsa oposición entre lectura literaria, considerada placentera, y lectura de estudio. Lo literario divorciado de la enseñanza. Sería bueno recordar que muchos niños, y sobre todo los que pertenecen a sectores golpeados por las diversas crisis económicas y sociales de nuestros países, inauguran su relación con la lectura en la escuela. La lectura es un instrumento de intervención sobre el mundo, una posibilidad de dar lugar a las preguntas, a la discusión, al intercambio de percepciones y a la construcción de un juicio propio. Un buen lector es aquel que se pregunta algunas cosas a partir de lo que lee. Debemos ser capaces de generar un espacio propicio para esas interrogaciones. Y para cerrar ya, no sé cómo estamos de tiempo, quiero compartir un pequeño texto acerca de para qué sirve un maestro, pensando que aquí todos los que estamos en diversas funciones y niveles somos eso, maestros, esa palabra que nos engloba a todos los que tendemos un puente entre libros y niños. ¿Para qué sirve un maestro? El escritor norteamericano Kurt Vonnegut dice que las subidas y bajadas de las historias que contamos son cuestiones superficiales, porque presuponen que sabemos de la vida más de lo que realmente sabemos. Suponen que sabemos cuáles son las buenas y las malas noticias, pero lo que sucede es que no siempre sabemos lo suficiente como para darnos cuenta de lo que sucede en el momento en que eso sucede. En fin, que rara vez los seres humanos nos damos cuenta del momento en que somos felices. Estamos, por ejemplo, sentados bajo un árbol, tomando un refresco, una tarde de verano, hablando de esto o aquello, viendo volar un pájaro o abrirse una flor, y no advertimos su hermosura. Dice que él tiene un tío que ante un momento así pararía todo y diría, si esto no es bonito, entonces yo ya no sé qué es bonito. Y dice también que sería bueno aplicar eso de vez en cuando a la propia vida. Estar atento como para darnos cuenta de qué es bonito y qué no lo es. Después le pide a los que están escuchando que levanten la mano. Y luego que dejen la mano levantada solo aquellos que han tenido alguna vez, en cualquier momento y circunstancia de la vida, un maestro que los haya hecho sentir orgullosos de estar vivos, felices de estar vivos. Entonces pide que esos de la mano levantada le digan el nombre de ese maestro o de esa persona que actuó como un maestro al que tienen a su lado. Ustedes que están en la sala tal vez pueden pensarlo o decírselo al que tienen al lado. Si alguna vez tuvieron un maestro que los haya hecho sentir orgullosos de estar vivos, felices de estar vivos. ¿Se animan a decírselo en secreto al que tienen al lado?
Entonces pide que esos de la mano levantada digan el nombre de ese maestro, de esa persona que actuó como un maestro al que tienen a su lado, y ve como uno de ellos susurra algo al oído del vecino. Yo no puedo ver desde acá, pero espero que ustedes le susurren el nombre de un maestro en la vida de ustedes, al vecino, a la vecina. ¿Ya está?, pregunta Kurt Vonnegut. Y cuando ve que está, dice, si esto no es bonito, yo ya no sé qué es bonito. Pide música maestro y se retira de escena. Un buen maestro puede hacer que un niño o una niña se sienta en algún momento orgulloso de estar vivo, feliz de alcanzar en su vida cierta dignidad. Para eso, un maestro debe poder, palabras y mirada mediante, restituirle al otro toda la dignidad que el otro tiene y que a veces se le intenta de mil maneras arrebatar. No pocas veces la literatura, en alguna de sus formas, un poema, una canción, un cuento, una novela, llega de la mano de un maestro a la vida de un niño o de un grande para ayudarle a restituir su identidad y su dignidad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tere. Voy a intentar hacer algo, espero que no se desconecte la computadora. Quiero mostrarte un poco, girar la computadora y mostrarte. A ver, a ver. A ver si se ve ahí. Ay, sí. Saludos a todos. Muchas gracias, Tere. ¿Se desconectó? Vamos ahora a abrir un pequeño espacio de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien que haya anotado alguna pregunta? Que levante la mano. Aprovechen. A ver. ¿Querés venir, Belén? Porque no te va a escuchar desde ahí. Se está acercando una estudiante acá al escenario para preguntarte cerquita del micrófono, Tere. ¿Cómo no? Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Tengo varias preguntas. Anoté varias, pero bueno. ¿Cómo no? Una de las cuestiones que me hicieron pensar mucho mientras usted daba la conferencia, por ejemplo, en aulas heterogéneas, en aulas distintas y que mutaron los intereses de la infancia, ¿cómo acercamos la literatura a niños y jóvenes que abiertamente manifiestan su descontento con la lectura y se niegan a participar? Bueno, ese es el trabajo docente en realidad, ¿no es cierto? Yo creo que se puede empezar de muchas maneras, tal vez leyendo el maestro, leyendo para el grupo, tal vez acercándole un hermoso libro de imágenes con casi sin texto, bueno, tal vez dejándole libros a mano y mientras los otros están leyendo, él tal vez no, pero en algún momento, un día no, otro día no, otro día no, tal vez algún día toma uno de los libros que se le ofrecen. Todo es ensayo-error, ¿no? Nada está escrito en piedra.
Y uno va armando eso. Esa es la tarea de un maestro, me parece, esa flexibilidad de ir buscando siempre, de sentir que el otro va a poder en algún momento. Tal vez ahora no, pero en algún momento va a poder. Yo tengo experiencias, bueno, son de hace muchos años porque tengo muchos años, pero trabajé muchos años en formación de lectores, trabajé en talleres con niños, con jóvenes. En algún momento en una institución carcelaria con niños y adolescentes que habían cometido delitos, bueno, asesinatos, asaltos a mano armada, delitos mayores con personas mayores, y estaban en una institución, bueno, carcelaria, un reformatorio, una cosa así, ¿no? Años 80. Y ellos, algunos no sabían leer y escribir, pero tenían, claro, una experiencia de vida muy, muy dura y fuerte, y tenían a lo mejor 9, 10 años, 11 años. Otros sí estaban alfabetizados. Y yo me acuerdo que, bueno, como 6 meses, estuve 4 años con ellos, 2 veces por semana, pero como los 6 primeros meses me llevó encontrar una punta sobre algo que a ellos les gustara. Y fue accidental, por eso digo, un maestro tiene que tener como esa atención flotante a ver qué va pasando en el grupo, con cada uno, probando, si algo no funcionó, llevando otras cosas. Y hubo una situación accidental en la que yo, viniendo de otra parte, tenía unos cuentos de hadas, unos libros de cuentos de hadas, y uno de ellos me preguntó qué era eso, y yo les leí uno de los cuentos y se fascinaron. Cuentos de princesas, de amor. Nunca he imaginado yo. Pero ¿qué es eso, no? Nunca dejar de buscar, nunca dejar de creer que el otro puede, que va a poder. Si no ahora, un poco después tal vez. Y nunca dejar de tener esa atención acerca de lo que pasa para poder llevar otras cosas, probar, digamos, para no rendirse, ¿no? Un maestro nunca debiera rendirse ante la imposibilidad del otro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ahí? ¿Alguien más? ¿Ahí? Bueno. Tere, yo necesito, me quedo pensando mucho en tus palabras. Y quiero preguntarte porque solemos ser como bastante críticos con la escuela. Todos los males de la sociedad se le atribuimos a la escuela. Todas las soluciones se las pedimos a la escuela. Queremos preguntarte, venimos pensando, nosotros te estamos escuchando en un grupo interno que tenemos del plan de lectura, y nos preguntamos sobre, en esto, bueno, el desafío de pensar la escuela hoy y la lectura en el siglo XXI, pero también pensar por ahí, digo, porque vos sos una persona que camina en las escuelas, que está con docentes, que camina las políticas públicas, que conversa con maestros, que conversa con directivos, no sos un intelectual de sillón o de diván. Entonces, la pregunta que te queríamos hacer es por ahí, ¿cuál es el lugar del intelectual, o cuál crees vos que es el lugar del intelectual? Porque muchos intelectuales hablan de la escuela, la critican, la destruyen por fuera del dispositivo, sin caminarla cotidianamente. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, a partir del ejercicio que nos propusiste a nosotros de pensar en un maestro o una maestra, de alguna huella que nos dejó, bueno, algún recuerdo tuyo de contacto con algún maestro o maestra. Bueno, Mauri, a la primera pregunta coincido absolutamente con vos. Hace unos días me hicieron una nota en un programa, tal vez lo puedan tomar, se llama, si no te puedo mandar, se llama Meridiano 64, es un programa de televisión de Córdoba que dura 1 hora, me parece. Bueno, la primera media hora era sobre mis libros, pero la segunda, que es la que me interesa, que podrían tal vez compartir, el periodista me pregunta por la escuela y por los 40 años de democracia. Y la pregunta por la escuela es esa que vos decís, tan prejuiciosa siempre, ¿no? Habla mal de la escuela quien no conoce la escuela, quien no la ha caminado, quien no sabe la enorme dificultad
que la escuela tiene hoy, porque la cuestión es, la pregunta que me hizo es, ahora los chicos llegan al secundario sin saber leer y escribir, y no como antes, digamos, ¿no? Y hay varias cosas. Primero, antes quién, antes cuándo, antes dónde. Porque, digamos, ¿quiénes antes iban al secundario? No todas las personas hacían el secundario. Era ya algo, digamos, una formación ya muy específica, en un cierto antes. No todos los sectores accedían. No en todos los lugares. Yo me creía en un pueblo, una cosa es la ciudad, otra cosa es el pueblo, una cosa es un sector social determinado. Entonces, la escuela se ha vuelto muchísimo más inclusiva, casi absolutamente inclusiva, la primaria, una parte de la secundaria. Siempre luchamos para que sea totalmente inclusiva la secundaria también, como tenemos por legislación, para que en la realidad también se haga. Pero, digamos, hoy se espera que cualquier niño transite toda la educación primaria. Un niño no puede dejar la educación primaria sin que la escuela, el Estado intervenga para que vaya a la escuela. Y el grueso de los chicos, bueno, ingresan a la educación secundaria, y el grueso, una cantidad muy importante de jóvenes, termina la secundaria, y los que no tenemos las escuelas para adultos, los programas, digamos, para compensar esa falta. Entonces, el grado de inclusión es mucho mayor. Al haber una inclusión social, económica, digamos, de distintas condiciones mucho mayor, también es cierto que los alumnos, los estudiantes, llegan con condiciones muy diversas. Y la escuela tiene que acompañar en ese proceso mucho más que antes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, hay muchas cosas que antes en la escuela, digamos, los abusos, la violencia, una cantidad de cosas que hoy la escuela registra, está obligada a denunciar, a intervenir y demás. Antes también existían, y en algún momento, hasta que vinieron las leyes de ESI y otras, bueno, no se intervenía o no se podía hacer, digamos, el ojo largo y no intervenir. Entonces la escuela tiene muchísimas más problemáticas, y la sociedad, la escuela tampoco es una isla, la escuela es la escuela de la sociedad que tenemos, con la enorme complejidad que tiene nuestra sociedad, con la cantidad de problemas contemporáneos del vivir hoy, que son no solamente problemas económicos, problemas sociales, problemas, bueno, sino también, digamos, el tremendo individualismo, la violencia, el abuso, el desprecio por el otro. Bueno, la escuela interviene en todo eso. Entonces es un grado de complejidad muy grande. A la vez, voy a decir algo, estamos en un espacio estatal, saben ustedes que yo defiendo la presencia del Estado en la vida de las personas con una fuerza y una convicción absoluta. Y defiendo los espacios como estos, plan de lectura de la provincia de Salta, plan de lectura nacional, sistema educativo nacional, educación pública de gestión pública, educación pública de gestión privada, porque el Estado también cubre los sueldos de las personas de las escuelas públicas de gestión privada. Defiendo eso a rajatabla. Pero también quiero decir en este espacio, y por eso mismo, porque también defiendo mucho el hacer de los maestros, que si un maestro, no sé cómo están pagados en Salta, pero porque es distinto en cada provincia, pero si un maestro ganara, un profesor ganara el doble, el triple de lo que gana hoy, si se equiparara más a los sueldos, por ejemplo, de la justicia, si un profesor o un maestro ganaran como un secretario de un juzgado o como un jefe de despacho de un juzgado, me parece que están muy lejos los sueldos, por lo menos por lo que yo conozco por acá. Bueno, ese maestro podría tener más tiempo y dinero para lectura, más ocio para ir al teatro, escuchar una conferencia por fuera de la escuela, ir al teatro, ver cine, viajar y conocer lugares,
una disponibilidad para el silencio, para la caminata, para pensar, para reflexionar sobre lo que hace. No necesitaría jamás tener un segundo trabajo, ni un emprendedurismo, ni nada que muchos maestros tienen. En el conurbano tienen muchos 2 turnos, por ejemplo. Y en otros lugares, en Córdoba no hay, creo, prácticamente 2 turnos, muy pocos. Pero sí que los maestros, además, o los profesores, digamos, o nosotros, toda la sociedad, digamos, con sueldos modestos, llamémosle, tiene un segundo trabajo, ¿no? Entonces corrige, enseña particular, vende cosméticos. Si pudiéramos hacer que un maestro no necesitara nada de eso, que con su solo turno de maestro, de profesor, pudiera vivir cómodo, no solamente cubriendo sus necesidades, las de su familia, sino también con acceso a ciertos lujos culturales, digamos, porque como dice la psicoanalista Silvia Bleichmann en su libro Dolor País, ella habla de que lo humano es siempre ir a algo más de lo indispensable, tener posibilidades de algo más que lo indispensable, tener la posibilidad de un pequeño acceso al lujo, digamos, en el sentido de lo gratuito, la gratuidad, algo que se hace por puro placer, ya sea un tiempo, un paseo, unas vacaciones, un libro, la lectura de un libro que no sea el libro que estamos utilizando para enseñar, una obra de teatro, una película. Eso les pediría a todas las personas que están en los más altos estamentos de educación y economía, ¿no? Que se piense que esa gratuidad para esos lujos culturales, digamos, todo entre comillas, que se le da a un maestro, vuelve con creces a la sociedad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para un futuro mejor. Y lo otro no me acuerdo que me habías preguntado. Y bueno, y me gustó eso, que yo no soy una intelectual de escritorio, para nada. Es que soy también una docente que dio clase muchos años y, digamos, y la condición docente me atravesó para siempre. La última, y con esto cerramos, una pequeña memoria, un recuerdo, algo que te hace quedar de un docente o de una docente. Sí. Bueno, varios podría decir, mira, voy a traer, seguramente otra vez traería a otros, ¿no? Pero una maestra para mí es una persona, una mujer que fue en algún punto colega, pero jefa mía de un proyecto de lectura para escuelas en la periferia de Córdoba durante los años peores de fines de los 90 y comienzos de los 2000. Se llama Susana Selle. Hoy está entrando a una cirugía. La tengo muy presente, es una amiga muy querida. Ella no fue maestra mía en el curso de la escuela, pero fue una maestra en los proyectos de lectura, en su forma de intervenir la violencia escolar a través de disciplinas artísticas. La traería a ella. También al profesor Iber Verdugo, que fue profesor mío de literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando cursé letras. Ahí sí, profesor en el sistema educativo. Y a mi maestra de 4º grado, Carmen Lucato, que amaba a Belgrano el prócer, que nos explicaba un poco acerca de su compromiso con la patria, que lo sacaba un poco de la bandera y de,
eso, lo llevaba más allá, y de la que recuerdo, yo era muy chica, su pulcritud, sus cuellitos blancos, los puños blancos, bueno, la señorita Carmen. Bueno, Tere, te agradecemos profundamente desde acá de Salta. Esperamos que la próxima te podamos tener acá, así te abrazamos, te tenemos más cerquita. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por dejarnos entrar a un espacio tan íntimo de tu casa, como es tu escritorio. Así que nada, te mandamos un beso y un abrazo muy grande acá de Salta. Voy a girar de vuelta la compu, así que podás reír acá de la gente. Dale. A ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Y a vos, Mauricio, por la invitación, y a Natalia Portalópez del Plan Nacional de Lectura por hacerte puente, que sé que no pudo llegar porque estaba volviendo de su viaje a Colombia. Muchas gracias, Mauricio. Música, maestros. Un abrazo. Chao, Tere. Chao, Tere. Muchas gracias.